¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes saben muy bien que estamos en plenas campañas electorales. Por supuesto, todos los días, y lo vemos cada vez que checamos qué es lo que está sucediendo en el ámbito de las campañas, que lo más común es que unos y otros partidos se acusan de que se están cometiendo excesos o de que se está abusando de lo que dispone la ley. Sin embargo, no hemos reparado así en detalle sobre cuáles son las implicaciones que podrían tener algunas circunstancias que se están viviendo en este momento en las campañas electorales. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que por lo enconado que va a estar la elección del domingo 2 de junio, muchos de los asuntos que tienen que ver con el día de la jornada electoral se van a ir a tribunales. Esto significa que se van a judicializar muchos asuntos y habría que tomar en consideración que muchas situaciones que están sucediendo antes de los comicios podrían ser citados como precedentes para alguna queja o las quejas que pudieran presentarse tanto ante el INE como ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es muy importante que veamos algunos detalles como el siguiente. El fantasma de la nulidad en las elecciones federales para presidente de la República, senadores y diputados es un riesgo que estará latente rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando podrían judicializarse las inconformidades y llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia facultada constitucionalmente para validar y calificar los comicios para elegir al primer mandatario del país. Entre las causales de nulidad está que algún candidato rebase los topes oficiales de gastos de campaña o utilice recursos de procedencia ilícita o recursos públicos para su promoción durante estas campañas electorales. A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde declarar la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, lo cual implica verificar que en todo momento se hayan cumplido los principios constitucionales y normas legales que lo rigen, así como que se hayan observado los valores fundamentales e indispensables para considerar una elección como libre, auténtica y democrática. Calificar la elección significa examinar si los comicios se realizaron conforme a los principios rectores en la materia y si se cumplieron las formalidades del proceso electoral para la delegación de la autoridad estatal a los representantes del pueblo. Para las campañas que ya están en marcha y que terminarán el miércoles 29 de mayo del 2024, el Instituto Nacional Electoral estableció que el tope de gastos por candidato en la contienda presidencial es de 660,978,000 pesos, como lo podemos ver en la diapositiva número 4. A este máximo de topes de campaña, a este máximo tendrán que ajustarse Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, y por supuesto Jorge Álvarez Maínez, abanderado de Movimiento Ciudadano. Y usted ve también en esta misma gráfica, ve que también hay un tope para las candidaturas de diputado federal. El tope para quienes son candidatos a diputados federales es de 2,203,262 pesos. Sobre esos topes, sobre la forma como gastan su dinero, como gastan los partidos políticos el dinero de los ciudadanos, porque finalmente el financiamiento de los partidos políticos y el gasto que realizan en las campañas electorales es dinero de los contribuyentes. Pero tendrán que ser muy cuidadosos porque de la forma como se pueda rebasar el tope de campaña, en el caso de los candidatos presidenciales, 660,978,723 pesos, a nosotros los ciudadanos comunes nos podría parecer una barbaridad de dinero, pero tomando en consideración los intereses que están en juego, simplemente usted recuerde, por ejemplo, esta campaña de denostación en contra del presidente y de Claudia Sheinbaum, que se está realizando desde hace casi 2 meses en redes sociales y que a juicio de los expertos ha tenido un costo millonario en dólares
pues es parte de lo que en su momento algún partido, podría ser que Morena, el PT o el Partido Verde, le pidieran al INE que investigara e incluyera parte de esos gastos en el presupuesto de la candidata Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y a la inversa, podría suceder también que la gente de PAN, PRI y PRD le pidiera al Instituto Nacional Electoral que analice detalladamente si en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo se utilizaron o no recursos públicos de algunas dependencias de gobierno. Eso puede suceder en cualquiera de los casos. El asunto es que cualquier presunción de esa naturaleza tendría que probarse ante la autoridad electoral, es decir, el asunto tendría que ser resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde los partidos políticos pues tendrían que presentar sus pruebas, las pruebas necesarias para corroborar la denuncia que pudieran hacer y que seguramente harán en su momento. La fracción sexta del artículo 41 constitucional señala que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. ¿Cuáles son las hipótesis? A. Cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Es decir, se puede anular una elección cuando alguien demuestre que algún candidato, bien sea diputado, candidato a senador o candidato a la presidencia, rebasó en un 5% el tope autorizado. Veíamos, por ejemplo, que el tope autorizado para presidencia de la República son 660 millones y para diputado federal son 2 millones. Si alguien, algún contrincante de algún candidato presumiera que se rebasó el tope, tendría que denunciarlo y tendría que probarlo. También se considera como una causal de nulidad que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempo en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Usted sabe que en las elecciones federales y en las elecciones locales, ningún partido puede contratar publicidad en televisión o radio. ¿Por qué? Pues porque hay un tiempo determinado que los permisionarios de radio y televisión, que los concesionarios de radio y televisión le tienen que ceder al Estado, que el Estado lo canaliza a través del INE y el INE lo distribuye entre los partidos políticos. Y ese tiempo, que es una contraprestación que los concesionarios de radio y televisión le tienen que otorgar al gobierno federal, ese tiempo prácticamente se lo obsequian a los partidos políticos para que hagan su campaña. Pero si algún partido, algún particular o alguien compra tiempo adicional en radio y televisión y lo usa en favor de algún candidato, estaría cometiendo no solamente una infracción, estaría cometiendo incluso un delito. También un supuesto que podría llevar a considerar la nulidad es que se reciban o se utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas políticas. Esos son 3 supuestos que podrían en un momento determinado, de acuerdo con lo que establece la Constitución, hacer que la autoridad electoral y el Tribunal Electoral consideraran la posibilidad de declarar nula alguna elección, no solamente la de presidente de la República, también de algún senador, de algún candidato a senador o de algún candidato a diputado federal. Agrega también el artículo 41 en la fracción sexta que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, además de que se tenga que demostrar que se rebasó el tope de campaña en un 5%, también tendría que demostrarse que entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia menor a 5% y que eso fue algo determinado por el exceso de gasto en el tope de campaña. En caso de nulidad de la elección, se convocaría una elección extraordinaria en la que no podría participar la persona que fue sancionada. ¿Y qué más tenemos sobre este tema? Bueno, usted sabe que además del tope para presidente, de tope de gasto de campañas para candidato a la presidencia, también se establecieron topes para los candidatos a senadores de la República. Y si vemos la diapositiva número 8, vamos a notar que los topes de gastos de campaña
en las contiendas para senador en los diferentes estados de la República son muy variables. Por ejemplo, el tope de campaña más alto para una contienda de senador es el de la Ciudad de México, el de Jalisco y el del Estado de México, con un poco más de 44 millones de pesos. Pero hay otros estados como Baja California Sur, en la parte superior, Baja California Sur, Campeche y Colima, que tienen un tope de campaña más modesto de 4,406,000 pesos. ¿Por qué esta diferencia? Por una razón muy comprensible. Porque la Ciudad de México, el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco son los 3 estados más grandes de la República en cuanto a población y en cuanto a votantes potenciales. Y Baja California Sur, Campeche y Colima son 3 de los estados menos densamente poblados de la República y los que tienen las listas nominales de electores más pequeñas. Por lo tanto, el gasto que se presume se tendría que hacer en las campañas en esos 2 extremos son muy diferentes. 44 millones es el tope de campaña autorizado para Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, y 4,406,000 pesos en Baja California Sur, Campeche y Colima, y hay, digamos, topes intermedios, como el caso de Michoacán, donde el tope es de 24 millones, un poquito más de 24 millones, en Oaxaca 22 millones, hay topes muy medianos, como por ejemplo en Durango, Quintana Roo y Zacatecas, 8,813,000. Todos estos topes los tienen que cuidar los candidatos, porque si se exceden en el tope de campaña y se los demuestran, muy probablemente estarían en riesgo de que esa elección pudiera ser anulada. Y le voy a decir una cosa, estamos todavía muy lejos del 2 de junio, pero los partidos políticos no se deben descuidar y los candidatos tampoco, porque es un recurso que la ley contempla y que va a haber muchos candidatos y partidos que van a tratar de hacerlo valer. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 78 bis, aclara que se entenderán por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Estamos hablando de faltas graves que pudieran incidir en algún momento en considerar la anulación de alguna elección. Con respecto a la propaganda política en las campañas, la Ley General de Medios de Impugnación explica: se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no un ejercicio periodístico. Y aclara lo siguiente: a fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencia de quien los emite. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, se presente una queja ante el INE o ante el tribunal y en este momento no prospere, esas quejas que se están presentando quedan ahí como parte de un expediente de precedentes legales que podrían utilizarse y a los cuales podría apelarse después de la elección cuando algún candidato o partido presente una impugnación. Entonces, son situaciones que no se deben de desestimar porque pueden tener consecuencias jurídicas más adelante. Solo para gastos de campaña, y nos vamos a la diapositiva número 12, solo para gastos de campaña, los partidos, fíjese usted, en este proceso van a poder gastar 3,309 millones de pesos. 3,309 millones de pesos que podrían gastar los partidos políticos, y algo importantísimo, que tendrían que justificar ante el Instituto Nacional Electoral el uso que le dieron a ese dinero.
de qué manera lo gastaron, ¿sí? Todo eso tendrán que demostrarlo si llegan a gastar esa enorme cantidad, que es muy probable que suceda. Por ejemplo, Morena tiene nada más para financiar los gastos de campaña, tiene 1,023 millones de pesos, en tanto que el PAN tiene 613, el PRI tiene 600, si sumamos 6 y 6, 12, estamos hablando de 1,200 millones. 6 y 6, 12, 1,200 millones entre PRI y PAN, y usted sabe que van en respaldo de Xóchitl Gálvez. A eso habría que sumar los 236 millones del PRD, y estamos hablando de 6 y 6, 12 y 2, 1,400 millones de pesos de los que podría disponer la coalición opositora para sus campañas en conjunto como coalición, aunque también del otro lado, además de los 1,023 millones de Morena, pues habría que sumar los 282 del Verde, los 225 del Partido del Trabajo. Estamos hablando de otros 500 millones por lo menos. Sumados a los 1,023, estamos hablando de 1,500 millones contra 1,400 millones. Es muchísimo el dinero que se va a estar utilizando en las campañas, y por eso será muy importante que el Instituto Nacional Electoral verifique el adecuado uso de esos recursos, y si a esos recursos de manera indirecta se abonan recursos de procedencia ilícita, que pueden ser no solamente recursos provenientes de la delincuencia organizada, sino también de la delincuencia de cuello blanco, empresas, corporativos, gente que tiene intereses económicos de seguir haciendo o de hacer negocios ilícitos con el gobierno, y que también le va a meter dinero para tratar de que ganen sus candidatos. Y en este caso, pues sabemos muy bien, ¿no?, que Xóchitl Gálvez de un lado representa los intereses de la oligarquía, de la derecha, y que Claudia Sheinbaum representaría la continuación de la Cuarta Transformación. Bueno, por eso los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos, porque en el momento en el que se realice la elección del 2 de junio, no tenga usted duda que va a haber muchas impugnaciones, y que si los partidos políticos no son cuidadosos, podrían documentarles los excesos que pudieran cometer en las campañas electorales. ¿Y cuáles son los gastos que quedan comprendidos entre los topes de campaña? Bueno, pues lo sabemos en general, pero no está por demás que les demos una repasadita. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 243, dice que son gastos de campaña que están sujetos a fiscalización los gastos de propaganda, que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. Eso de la propaganda utilitaria tiene que ver con las mochilas, las gorras y todas las cosas que le regalan a la gente así baratijas, con las que quieren quedar bien los partidos políticos durante las campañas. También se consideran gastos fiscalizables en las campañas los gastos operativos, que incluyen los sueldos y salarios del personal eventual, el arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y de personal, viáticos y otros similares. Y también se tiene que cuidar el gasto que se hace y que se cuantifica en los topes oficiales, relacionado, por ejemplo, en este caso, con la propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos. O sea, los partidos políticos y los candidatos sí pueden contratar propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos. En televisión y radio no, pero en los impresos sí lo pueden hacer, y por supuesto todo eso está fiscalizado. En todo caso, tanto el partido y el candidato contratante como el medio impreso deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y también los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, que incluyen los realizados para el pago de servicios profesionales, el uso de equipo técnico, las locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. Fíjese aquí, cuando vemos los gastos fiscalizables con relación a los medios impresos, dice: en todo caso, tanto el partido y candidato contratante como el medio impreso deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada. Usted lo sabe y lo vemos con mucha frecuencia. Hay medios de comunicación que le hacen entrevistas a un político, a un candidato, entrevistas que son pagadas,
y que después ese medio de comunicación dice que paga un anuncio espectacular para promover su medio y pone la portada de su medio de comunicación con la carota del candidato, pero dice el medio, no, pues es propaganda de mi medio de comunicación, es decir, es propaganda simulada que se paga a veces con dinero público o con recursos públicos de los partidos políticos, pero que tanto el medio como el candidato simulan que no está pagado para que ese costo no se le agregue al costo que va a ser fiscalizado por la autoridad electoral. Entonces, es muy común esa trampa, otros dirán tranza, pero digámosle trampa nada más. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más con respecto a este asunto? Bueno, que en este caso es muy importante que todo lo que se ha denunciado, todo lo que llega a la autoridad electoral, va a ser utilizado en su momento como un elemento que se agrega a algunas de las quejas o denuncias que seguramente se van a presentar después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Así que este es un aspecto muy importante. No hay que desdeñar las quejas, las acusaciones, los señalamientos que ya se están presentando, porque podrían quedar ahí como precedentes legales para acumularse en razón de las demandas, denuncias o quejas que pudieran presentarse después. Y con esto terminamos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos.